Tras las crisis políticas y las arremetidas del fascismo en el mundo, por supuesto también de aquellas políticas que se han implementado de ultraderecha en los diferentes países y todo lo que se está generando en Latinoamérica y en el mundo, varias organizaciones se han articulado en una lucha antiimperialista y antifascista. Hoy, amigas y amigos, estaremos conversando sobre esta reunión importante que se ha desarrollado la pasada semana en la ciudad de La Paz, donde organizaciones sociales decidieron lanzar el capítulo boliviano de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Vamos a conocer todos los detalles enseguida, pero de manera inicial quiero saludar a Julia Marcelo, quien es representante de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos del país hermano de Filipinas. Vamos a saludar a nuestro invitado. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Jimena, buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial también a Julia Marcelo, que está en Estados Unidos. Muchas gracias por invitar. Julia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a Luli y compañero Mauricio. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Julia, de manera inicial, para contextualizar también a la población, queremos, por favor, que pueda socializar cuándo nace esta organización de la población, en el mundo en realidad, para poder conformar la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos. ¿Cuáles son los principales objetivos? ¿En qué países se encuentra? Sí, gracias. La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos es una alianza democrática antiimperialista que nació en 2001 en Zutphen, Holanda, y ahora tiene presencia en más de 40 países con más de 350 organizaciones. Estamos presentes en las regiones globales de Asia-Pacífico, Australia, Europa, Estados Unidos, Canadá, África y, por supuesto, en América Latina. En América Latina tenemos capítulos en México, Guatemala, Argentina, El Salvador, Colombia, República Dominicana y, por supuesto, estamos muy emocionados por nuestro nuevo capítulo en Bolivia. ¿Cuáles son los principales objetivos? Son 30 países, aquí en nuestro en territorio también latinoamericano y en el mundo son 30 países que articulan fuerzas. ¿Cuáles son los principales objetivos? Sí, así es. La Liga Internacional está trabajando en 19 temas de lucha, desde liberación nacional, desarrollo socioeconómico, paz justa, guerras de agresión, derechos de todos los sectores, ¿no? Campesinos, trabajadores, mujeres, juventud, pueblos indígenas, LGBT, migrantes y trabajadores de salud, etcétera, etcétera. Y la Liga Internacional está proveyendo una plataforma para que todos los sectores estén coordinando y colaborando para una lucha antiimperialista. Muy bien, y como lo mencionabas, la pasada semana se ha conformado el capítulo boliviano. Son 19 temas de lucha, como lo planteaba en este caso Julia. Mauricio, tenemos entendido que también las organizaciones aquí en Bolivia se articularon para poder conformar este capítulo boliviano. Bríndanos un pequeño resumen de lo que ha sido la jornada del jueves de la pasada semana, del miércoles, en la cual se ha conformado este capítulo boliviano. ¿Cuáles han sido los planteamientos? ¿Qué organizaciones también han sumado fuerzas para poder conformar esta directiva? Estuvimos muy interesados en la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos por el seguimiento que veníamos haciendo desde Bolivia a los diferentes eventos con carácter internacional que organizaba la Liga. Entonces tomamos contacto en plena pandemia, más o menos en marzo del 2020. Habíamos participado ya de varios foros que organizó la Liga y veíamos este carácter internacionalista que convocaba, como decía Julia, a varias organizaciones de diferentes partes del mundo.
Entonces, estábamos viviendo momentos difíciles en Bolivia, estábamos justo en la represión, en la persecución política, y estábamos demandando un espacio donde podamos, a pesar del cerco mediático que había en Bolivia y también hay ahora en Colombia, ¿no?, un cerco de los grandes medios de comunicación que no informan lo que pasa en las calles. Entonces, lo que dijimos fue, ojalá podamos tener un espacio para que se pueda manifestar la solidaridad de los pueblos. Entonces nos contactamos y a partir del contacto y el beneplácito de la Liga de poder aperturar un capítulo en Bolivia, decidimos convocar a otras organizaciones. Entonces nos hemos reunido desde el año 2020 varias organizaciones para ver la posibilidad de unirnos y articularnos. Es así que el día miércoles, como bien señalabas, hemos hecho el lanzamiento oficial del capítulo boliviano. Es un orgullo ser parte ahora de la ILPS a nivel internacional, y las organizaciones que hemos presentado nuestros documentos y que hemos dado este salto son La Vanguardia, el Movimiento de Unidad Popular Socialista, está el Colectivo Plurinacional Comunitario, el Frente para el Cambio, FRECAN, está el Instituto Politécnico Tomás Katari y está Columna Sur, como las 6 organizaciones fundantes del capítulo. El día miércoles, ¿qué hemos hecho? Hemos lanzado una declaración política, que es la que establece nuestro posicionamiento antiimperialista. Creemos que el imperialismo está presente en Bolivia, ¿no? Está en las clases más económicas acomodadas, está en la burguesía monopólica, está en la banca, está en la agroindustria del Oriente, que está ligada al capital transnacional, por ejemplo, ¿no? Está en los comités cívicos que en algunos tiempos apoyaron las dictaduras. Y bueno, nosotros estamos en el otro lado, al frente, ¿no?, en el lado del pueblo, que salió a las calles ya el año pasado, como ahora está saliendo el pueblo colombiano a las calles, porque la única forma que conocemos desde lo popular de resistir la arremetida fascista, el imperialismo, la represión y la violación de derechos es estando con el pueblo en las calles. Entonces, estas organizaciones nos articulamos a otras organizaciones de masas, ¿no?, de matrices de campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, etcétera, para poder sentar las bases de la articulación. Y finalmente, ese mismo día hemos revisado nuestros estatutos ya como capítulo boliviano, se han aprobado de manera unánime por parte de las 6 organizaciones, la declaración política, el plan de acción que orienta ya algunas acciones para que Bolivia también sea parte del internacionalismo y podamos manifestarnos en favor de la lucha de los pueblos de otros países. Y se conformó la directiva, que está representada por las 6 organizaciones también que hacemos parte de la fundación del capítulo de ILPS en Bolivia. Muy bien, Mauricio, realmente son muchos los lineamientos que se plantean en esta lucha, pero también me gustaría conocer, a partir de esta conformación, tú como representante de Columna Sur han asumido la dirección de la lucha de los pueblos. ¿Cuáles van a ser los lineamientos? Y has establecido, por ejemplo, cuáles van a ser las prioridades, sobre todo en nuestro país. Algo que mencionaban precisamente en aquel encuentro es que Bolivia todavía se encuentra con una fragilidad en la garantía de poder llegar a tener un gobierno democrático. Lo hemos visto en el 2019, una crisis muy profunda, la cual continuamos arrastrando y por supuesto está repercutiendo en todas las gestiones que se hacen en el país. Sin duda alguna, ¿no? La crisis política es de carácter internacional. Y es una consecuencia del sistema capitalista que ya está entrando en una decadencia bastante fuerte. Estados Unidos ha estado hace poco en crisis política, han salido movilizaciones multitudinarias como no se veía en 50 años, ¿no? Ahora está Colombia, Perú hace poquito está sin resolver una crisis de más de 10 años, ¿no? Su crisis más larga en el tiempo. Bolivia estuvo con represión, con golpe de Estado. Ahorita está Colombia en una movilización contra medidas neoliberales y reformas tributarias neoliberales que pretenden descargar la crisis que estamos viviendo en América Latina sobre las clases populares, ¿no? Porque la crisis en plena pandemia no le afecta de igual manera a los empresarios, a los millonarios, ¿no? ¿A quiénes afecta? Afecta a la gente que vive del día, a la gente que es trabajadora del hogar, a la gente más pobre. A ella sí le llega la crisis muy fuerte. La CEPAL ha calculado 44 millones de personas en América Latina y el Caribe que van a ingresar a la línea de la pobreza, producto de esta multicrisis que estamos viviendo en lo sanitario, en lo educativo, en lo económico. Entonces, Bolivia no es la excepción, ¿no?, de este caos que estamos viviendo, de esta
multicrisis, y por supuesto que ahí la fragilidad institucional es fuerte, porque uno, que hay que garantizar los derechos de las personas salen a las calles y no les garantizan los derechos más elementales, y el problema de Colombia es que como no garantizaban, querían además hacer una reforma tributaria para subir el azúcar, el café y afectarle de manera directa a la gente, entonces la gente salió a las calles porque no le queda otra alternativa, ¿no? Entonces, si no se garantizan derechos, se puede salir a las calles. Pero además en Bolivia hay todavía la derecha está articulada ahora desde lo subnacional, ¿no? Entonces hay tesis de que dicen que el golpe de Estado del 2019 no se ha cerrado y que podría haber un golpismo subnacional y desde lo subnacional alentar una desestabilización. En cualquier caso, nosotros desde la Liga Internacional convocamos a la articulación. La política es construir articulación de manera diaria, cotidiana, ¿no? Desde hacer un plantón, por ejemplo, que estamos convocando el viernes en solidaridad con Colombia, en la Embajada colombiana, a hacer murales, a hacer cultura, desde cualquier espacio en el que se pueda articular y unificar, tenemos que estar unidos. Y tenemos que estar alertas, ¿no? Alertas porque ha costado mucho para el país garantizar mayores niveles de igualdad social, de recuperación de recursos, de redistribución de las esa reducción de la pobreza, y esto hay que profundizarlo en lugar de que haya una reversa. Entonces hay que estar alertas, y nuestro principal mandato desde la Liga es unir a las organizaciones de izquierda, profundizar la construcción socialista, articulándonos a organizaciones sociales de masa que garanticen cambios profundos en favor de la población. Ese es el principal mandato, Jimena. Muy bien, me gustaría también profundizar este tema con Julia. Julia, uno de los puntos principales de articulación es el internacionalismo. ¿Cómo se ha estado desarrollando este trabajo con los diferentes países que componen la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos? Sí, gracias. Bueno, la Liga Internacional tiene una estructura que podamos colaborar en una manera internacional. Así que cuando hay un llamamiento de la Liga Internacional, todos los capítulos, todas las organizaciones y todas las alianzas hermanas podrían responder al llamamiento de ILPS. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo una declaración de la Liga Internacional contra los ataques fascistas hacia el pueblo colombiano, y tenemos un llamamiento para todas las organizaciones, todos los capítulos, para hacer una acción solidaria con el pueblo colombiano que está sufriendo ahorita con las masacres, brutalidad, violaciones de derechos humanos, arrestos, etcétera, ¿no? Entonces, todas las organizaciones que esta parte de la Liga Internacional van a responder justamente lo que dijo el compañero Mauricio, ¿no? 7 de mayo, muchos capítulos, muchas organizaciones alrededor del mundo van a hacer una demostración, un plantón en el frente del consulado colombiano en diferentes lugares del mundo para mostrar la solidaridad con el pueblo colombiano. Así que solo es un ejemplo cómo estamos colaborando todas las acciones, y para mostrar a la derecha, a la oligarquía, a los capitalistas que está atacando siempre nuestra democracia, que estamos unidos, estamos más fuertes. Entre una organización llamando una demostración en un país es distinto con 350 organizaciones en más de 40 países haciendo la misma acción en solidaridad con el pueblo. Entonces, esa es la manera que estamos haciendo. Otra cosa es que ahorita en mayo y junio tenemos una campaña de solidaridad con el pueblo Venezuela, y tenemos programados diferentes seminarios virtuales con los sectores de campesinos, mujeres, trabajadores de salud, juventud, etcétera, y va a sumar diferentes organizaciones de otras regiones de Asia, de Europa, de América del Norte, etcétera, para platicar y para discutir cuáles son los temas en el pueblo Venezuela que debemos siempre tomar en cuenta y dar nuestra solidaridad.
Mauricio, planteabas también hace algún momento, esta es una respuesta antiimperialista, antifascista, sobre todo lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Más adelante vamos a profundizar por supuesto, en las acciones que se van a realizar para Colombia. Es algo que nos preocupa, pero esta crisis se está arrastrando desde ya hace algunos años y ahora vemos cómo estas organizaciones que pertenecen a la Liga Internacional de Lucha con los Pueblos se están articulando desde las propuestas juveniles. ¿Qué lectura han hecho esto? Gran parte de las organizaciones que están participando en esto también son jóvenes. Se ha visto también a través de las imágenes que se han compartido del evento que gran parte de ellos, hombres y mujeres, vienen con este compromiso de poder también aportar su granito de arena en este proceso de transformación. Efectivamente, estamos viviendo en Bolivia, en América Latina, un crecimiento de la población juvenil. Está el bono demográfico presente, es decir, que gran parte de nuestra población es económicamente activa y es joven. Y así como en políticas de género la palabra clave es igualdad y en políticas de niñez la palabra clave es protección, en el caso de las juventudes es participación. Las jóvenes han empezado a reclamar en distintas partes del mundo mayor participación, mayor protagonismo, y lo han ido planteando como agenda, pero además lo han ido construyendo. Es decir, por ejemplo, en Bolivia una iniciativa juvenil muy interesante han sido los consejos municipales de la juventud, ¿no? Que ante la omisión del Estado de ceder espacios de participación donde puedan plantear de tú a tú sus demandas, sus derechos, sus expectativas, fueron creando y aperturando estos espacios. Entonces las organizaciones juveniles en Bolivia han estado también activas en la lucha y en la resistencia al golpe de Estado, y son estas organizaciones las que nos hemos convocado también para formar parte del capítulo de la ILPS en Bolivia. Entonces responde a eso, ¿no? Hay bastante participación juvenil, se quiere protagonizar. No es cierto que la juventud, y ese es un prejuicio que hay muy marcado en nuestra sociedad, ¿no? De que se habla de jóvenes y puede que pienses que están, qué sé yo, o en la discoteca, o son vagos, o tienen problemas con el alcohol, pero en realidad las y los jóvenes le apoyan, le aportan al país de manera diaria en distintos espacios. Están en el campo, están en la chacra, están en las instituciones, están haciendo investigación, y yo he podido ver las investigaciones que han sacado desde el Centro Juana Zurduy de investigación y acción y participación, que son con colectivos juveniles, y están hablando, por ejemplo, en la última investigación que revisé sobre cómo el capitalismo hace estas imágenes de apariencia, ¿no? Y genera estereotipos, sí, ¿no? Y hay ya xenofobia y racismo, etcétera. Entonces creo que los jóvenes están empezando a tomar partida del cambio, de transformar el mundo, porque el mundo realmente está bien complicado, la pandemia nos lo está demostrando. Y a eso creo que responde, Jimena, que muchos colectivos juveniles se han sumado. Decías hombres y mujeres, efectivamente, la Liga trabaja entre uno de sus temas, el tema de la mujer, la despatriarcalización, y lo estamos asumiendo también en ese marco las organizaciones, ¿no? Desde la necesidad de despatriarcalizar, de generar igualdad entre hombres y mujeres, de reducir los niveles altos de violencia, de combatir el feminicidio que nos ataca a diario, y es jóvenes, es mujeres, es todos y todas construyendo una liga antiimperialista, anticolonialista, antineoliberal, anticapitalista y antipatriarcal. Ahora, algo que mencionas, bueno, que también es importante recalcarlo, es que es una lucha muy grande, ¿no? Es una lucha que se plantea contra el imperialismo, este modelo económico que además es pues dueño de la mayor parte de los recursos, son dueños de los medios de comunicación. ¿Cómo se están planteando estas luchas desde las organizaciones aquí en Bolivia juveniles que pertenecen a la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos, Mauricio? Bueno, sin duda el enemigo es grande, pero decían los zapatistas, ¿no?, que si eliges enemigos grandes es precisamente para también exigirte tú a ser bastante grande en la lucha. El problema del neoliberalismo, del imperialismo, es que en épocas como las que estamos viviendo, y eso lo decía Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, ¿no?, cuando hay shock,
y ahorita hay shock social por la pandemia, ¿no? Todo el mundo está desconcertado, está estresado, son ya 2 años que estamos entre cuarentenas, medidas restrictivas, la mascarilla, etcétera. Entonces aprovechan los gobiernos para, por un lado, aumentar el cariz autoritario, la militarización, por eso ahorita exigimos también la desmilitarización de Colombia, como lo exigimos en su momento para Bolivia y otros pueblos del mundo. Entonces aprovechan para radicalizar la represión y el autoritarismo, y por otro lado para aplicar medidas que acentúen las medidas de corte neoliberal. ¿Por qué? Porque les interesa salvaguardar los intereses de los empresarios, de la gente pudiente, y no es un problema para ellos afectar a la gente pobre. Por eso se plantean reformas tributarias, reducir el gasto social, reducir los bonos, ¿no? Hacer préstamos como del Fondo Monetario Internacional para luego regular la política económica de los países y decirles: te he prestado la plata, pero bueno, ahora me la devuelves, y te tienes que hacer ajustes, ¿no? Tienes que reducir tu gasto en educación, tu gasto en salud, tienes que aumentar los impuestos, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo lo combatimos desde Bolivia? Primero, desde tener esa claridad. Bolivia ha recuperado sus recursos, los está redistribuyendo, estamos industrializando, y hay que profundizar mucho más toda esta área de industrialización. Pero hay que diversificar la economía. No solamente podemos depender del gas, porque si bajan los precios del petróleo, baja el gas, bajan los presupuestos. Tenemos que diversificar y empezar a ver con mayor preocupación la inversión en el desarrollo productivo agropecuario, en el turismo, en la vivienda, que son sectores que generan ingresos propios y al mismo tiempo diversifican la economía y generan empleo. Entonces, combatir el neoliberalismo pasa por esto, por sentar soberanía sobre nuestros recursos, por diversificar nuestra economía para garantizar que nuestra población más humilde, y en Bolivia la población más humilde es del sector campesino, tenga inversión, se desarrolle la economía comunitaria que está legislada en nuestro país, que ya desde la economía comunitaria, por ejemplo, los productores locales pueden pueden proveer productos al desayuno escolar en todos los municipios de Bolivia. Entonces, imagínense que logremos dar ese salto, estaríamos desde la economía comunitaria reduciendo la expansión del capital, de lo mercantil, que es lo que regula generalmente la vida. Entonces, son problemas complejos, pero se pueden, con organización, con unidad, con claridad política, trabajar desde lo micro y ir avanzando hacia el internacionalismo también, para que estas medidas sean de carácter global. Me gustaría también aprovechar estos minutitos que tenemos ya para cerrar, Julia. Hace algún momento manifestabas que se está haciendo una representación desde los diferentes países sobre lo que está pasando en Colombia. ¿Qué lectura han hecho? En las redes sociales se comparten imágenes muy, muy desgarradoras, pero también con denuncias de que dentro del mismo país no solamente se han reportado muertes, toque de queda, sino también hay una fiscalización de los medios de comunicación para que la población no acceda a estos. ¿Qué está pasando en Colombia, Julia? Bueno, yo también estoy en el proceso de aprender, ¿no? Porque estaba en viaje todo el tiempo en estos días, desde Bolivia hasta acá, pero de lo que yo aprendí, hay un impuesto de 19% de impuestos que está imponiendo al pueblo colombiano para los bienes comunes para el pueblo. Así que el pueblo colombiano está manifestando contra este aumento en los impuestos. De lo que sabemos siempre cuando el fascismo está sucediendo, esta es una protección hacia la clase oligarquía, la clase capitalista que está haciendo estas medidas. Y el movimiento del pueblo, las organizaciones no tienen ninguna arma más que salir a las calles, manifestar, y ahorita con ILPS tenemos la herramienta para proveer solidaridad y para mostrar a los enemigos del pueblo colombiano que aquí estamos, vamos a luchar con el pueblo colombiano para resistir estos ataques contra los colombianos. Y esa es la razón que ya salimos con un llamamiento, ya vamos a tener manifestaciones en diferentes países para demostrar que estamos una fuerza con el pueblo colombiano para resistir estas medidas represivas y estas medidas contra nuestros pueblos.
Compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Julia, Marcelo. Muchísimas gracias también, Mauricio Bustamante. Por supuesto, esta va a ser la primera de muchas veces que queremos discutir el trabajo y los planteamientos que tienen la Liga de Lucha de los Pueblos, porque pues los fines son comunes, una igualdad, un trabajo contra los colonialismos, contra también el movimiento antifascista y los ultraderechismos que están de alguna manera arrebatando también no solo la vida de las personas, sino sus sueños. Gracias, Mauricio. Gracias, Julia. Muchas gracias, Jimena. Un saludo a Julia y también toda la solidaridad con el pueblo colombiano. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Cerramos este espacio de entrevista. La entrevista, un espacio donde el análisis mira más allá de la noticia. La entrevista, donde el diálogo con los y las protagonistas nos llevan al fondo de los hechos. La entrevista, un espacio de análisis.